La tercera etapa dentro de lo que es el procedimiento de planificación del sistema de información, luego de haber cumplimentado con las etapas de organización del proyecto y descripción de la situación, es la determinación de los requerimientos de información. Es decir, esta etapa es fundamental para requerir en definitiva cuáles son las necesidades de tipo organizativo que existen a la hora de estar pensando un nuevo sistema. En ese sentido, vamos a ver que en esta etapa de determinación de los requerimientos de información se debe hacer a dos niveles. Por un lado, o en primer término, a nivel de la organización concreta y en segundo término, a nivel de la aplicación concreta. A nivel de la organización que va a ser destinataria del sistema de información, es importante determinar los grandes lineamientos de la necesidad. Es decir, la organización puede estar necesitando un sistema integrado de gestión, puede estar necesitando un sistema de diseño, puede estar necesitando un tablero de control, es decir, definiciones más generales de las necesidades que tiene la organización. En cambio, en el segundo punto, ya una vez determinado cuál es la necesidad concreta de la organización que se va a atender, se van a comenzar a delinear o en verdad a determinar los requerimientos del software concretamente y de los datos asociados a ese software. Es importante tener en cuenta que para recabar las necesidades de información, en primer lugar tenemos que pensar en términos de la documentación de las mismas, es decir, un proceso sistemático de relevamiento de esos datos. En primer lugar, va a haber que relevar las necesidades de cada una de las funciones del negocio y esto se va a hacer en relación a las acciones estratégicas de la empresa. Es decir, se busca el cruce entre los procesos de negocio, esto es, los procesos operativos de compra, venta, etcétera, etcétera, y las acciones estratégicas. Por ejemplo, si tenemos un proceso de negocio que tiene que ver con responder a un reclamo postventa de un cliente, eso va a estar atravesado por la estrategia de la empresa de tener una respuesta ágil, de liderar los tiempos de respuesta, de garantizar el 100% las necesidades del cliente, etcétera, etcétera. Entonces, en el gráfico que nos propone el autor Domínguez, vemos que el cruce entre las cuestiones de procesos de negocios y las estrategias definidas por la empresa debe darse de la manera que vemos aquí. Por un lado, vamos a tener el plan estratégico diseñado y todas las líneas de acciones estratégicas y por el otro lado las funciones de negocios que deben responder a esas líneas estratégicas. No debería nunca haber una contradicción entre una definición del sistema en términos de la función de negocio que cumple, esto es dar respuesta a clientes, dar respuesta a proveedores, mejorar y volver más eficientes los sistemas de producción. Todas estas cuestiones deben estar siempre en línea con la estrategia de la empresa. Supongan que la estrategia de la empresa es vender el producto más barato. Entonces, una función de negocio que busque priorizar el máximo de calidad probablemente sea incompatible con esa estrategia de economizar por sobre todas las cosas los precios de ventas o abaratar, más bien dicho. Bien. Entonces, hay cuatro grandes estrategias mediante las cuales se van a relevar los requerimientos de información. Esto debe ser sistemático, es decir, se deben pensar estrategias que aseguren que el equipo de trabajo del sistema de información encargado de la planificación asegure que todas las necesidades van a ser relevadas. En primer lugar, van a aparecer lo que conocemos como métodos de interrogación. En cualquier organización formada por múltiples personas, una de las cuestiones más importantes es poder relevar a través de encuestas, entrevistas en profundidad o algún otro método de interrogación válido cuáles son las necesidades que están detectando los usuarios de ese sistema. En segundo lugar, puede haber una alternativa a la anterior o podrá ser complementaria, que es deducir las necesidades a partir de un sistema de información existente. Supongamos que se está queriendo reemplazar el sistema de facturación, vamos a ver cuáles son las funciones que cumplía el sistema de facturación anterior y a eso se le van a agregar mejoras que puedan tener que ver con métodos operativos más eficientes, cumplimiento de normas vinculadas a la facturación electrónica, entre otras.
Hay un tercer punto que es sintetizar a partir de las características de los sistemas organizativos. Por sistemas organizativos no nos referimos a los sistemas de información existentes, sino a los manuales de funciones de la organización y los organigramas en general. Es decir, cómo organiza la empresa, la organización en general, sus procesos de negocios. En función de dar lectura a ello, podemos inferir qué tipo de sistemas de información necesitan. En cuarto lugar, puede aparecer la necesidad o la oportunidad de la creación de un prototipo. Es decir, se crea un sistema bajo una modalidad de prototipado, es decir, sería un sistema experimental que no cumpliría funciones reales dentro de la empresa, pero donde sí se podrían simular determinados movimientos para analizar cuál es el comportamiento de ese prototipo y de esa manera ver si efectivamente cumple con las necesidades de la empresa. Vamos a repasar un poquito cada uno de los 4 métodos que vimos. En primer lugar, el método de la interrogación. Esto, como decíamos, es preguntarle a los usuarios qué es lo que necesitan. Aquí hay una cuestión importante a remarcar que no podemos dejar de ver. Siempre que se esté trabajando en el relevamiento de las necesidades de un sistema de información, tenemos que distinguir entre dos grandes áreas. Un área que está dada por las necesidades operativas y un área que va a estar dada por las necesidades de gestión. Quienes estén en las áreas operativas, es decir, el encargado de facturación, el encargado de liquidar sueldos en un área de recursos humanos en general, van a estar poniendo el foco siempre en que el sistema haga las cuestiones de manera más eficiente relacionado con esa cuestión operativa. Es decir, que se pueda emitir la facturación con menos intervención humana, que se puedan liquidar los sueldos y todas las novedades de forma automática, lo mismo con un impuesto. En cambio, pero puede ser que desde esa mirada se pierda de vista las necesidades de la gestión. Necesidades de la gestión que van a tener que ver muchas veces con información para la toma de decisiones. Es muy importante que cuando se utilicen métodos de interrogación, las personas que sean entrevistadas sean representativas de múltiples áreas de la empresa. Si entrevistamos solamente a las partes operativas, probablemente no cumplamos con los requisitos de gestión y viceversa. En segundo lugar, decíamos que está la posibilidad de deducir las necesidades a partir del sistema de información existente. En ese sentido, como explicábamos, la idea es poder analizar los sistemas que están instalados en la empresa y tratar de trabajar sobre mejoras. Esta situación tiene a veces los riesgos de que pueden repetirse errores o limitaciones que tienen los sistemas existentes y por eso debe ser utilizada con cuidado. Los últimos 2 puntos que describíamos tienen que ver con hacer una síntesis de las características de los sistemas organizativos y las necesidades de información que acarrean esto. Supongamos que hay un proceso de negocio que implica que una persona es la encargada de facturar y otra persona es la encargada de registrar las cobranzas. Entonces ese sistema, a partir de esas definiciones del manual de funciones en la organización, debe poder permitir tener más de un usuario para cada una de esas funciones. Y finalmente, la posibilidad de crear prototipos implica experimentar con determinados sistemas de, como se denomina, forma evolutiva. Siempre lo que se va haciendo es un proceso de retroalimentación que lo que permite finalmente abordar es un nuevo sistema con las características que la organización necesita para la realización de esas cuestiones.